Tu padre está a punto de hacerme la pregunta. Este es el momento más importante de nuestras vidas y quiero prestar atención, captar cada detalle. Tu padre y yo acabamos de volver de una noche en la ciudad, con cena y espectáculo. Es más de medianoche. Salimos al patio para mirar la luna llena. Luego le dije a tu padre que quería bailar, así que me sigue la corriente y ahora estamos bailando lentamente. Un par de treintañeros oscilando de un lado a otro bajo la luz de la luna como niños. No siento el fresco de la noche en absoluto. Y entonces tu padre dice: ¿quieres tener un hijo? Así es como empieza la historia de tu vida. Uno de los relatos de Ted Chiang. Precisamente el relato que da pie a la película La llegada, de Denis Villeneuve. Bienvenidos a mi canal, yo soy Josep García y si os gusta y aguantáis hasta el final, por favor, dadle un like y suscribiros al canal para recibir más vídeos como este. Y dejadme algún comentario que os lo contestaré para resolver vuestras dudas o para ver vuestra opinión. En el vídeo de hoy vamos a hablar de literatura. No vamos a hablar de literatura y cine, solo de literatura. Pero sí, vamos a conectar uno de los relatos de Ted Chiang con el cine. Precisamente la historia de tu vida lo vamos a conectar con la película La llegada, que es la película basada en este relato. Primero de todo, vamos a ver quién es Ted Chiang. Ted Chiang es un autor estadounidense que nació en 1967. Es un autor poco prolífico, de hecho no se dedica a la literatura. Él es informático y combina su trabajo en los medios informáticos y escribiendo sobre informática, lo combina con relatos de ciencia ficción. Relatos muy exitosos. Para hablar de exitoso también tendríamos que ver qué es el éxito, pero vamos a dejarlo. Bueno, cada relato como un premio recibido o dos. Incluso, fijaros que el autor es tan exigente que se permitió rechazar la nominación a un premio una vez que un relato no le quedó como él quería que le quedase. Fijaros el nivel de exigencia que tiene este hombre al escribir. Escribe poco, pero lo que escribe es bueno y escribe relatos de ciencia ficción. Hoy os quiero hablar de los relatos publicados bajo el título de La historia de tu vida. La historia de tu vida, editado aquí por la editorial Alamut, es un compendio de relatos, de algunos de los que ha escrito, no están todos, pero no ha escrito muchos más. Es un compendio de relatos cortos de ciencia ficción. Lo bueno que tiene esta edición, y que me gusta de esta edición, es que cuenta con las notas del autor. O sea, después de cada relato, no a pie de página, que para mí sería tedioso, de hecho odio los libros con tanta nota a pie de página, sino que al final del libro, una vez acabados todos los relatos, tú puedes ir al título del relato y encontrar allí una nota del autor, de qué fue lo que le inspiró a escribir ese relato y de dónde lo saca. Y eso la verdad es que es información de primera mano. Bueno, no caben entelequias mentales de la crítica. Este relato pues me salió gracias a que pensé o combiné estos dos mitos o leí esta historia. Se le cataloga como un autor de ciencia ficción. Y sí, realmente lo es, pero yo iría un paso más allá. Yo creo que es un autor de ciencia ficción arqueológica. ¿Por qué digo que es un autor de ciencia ficción arqueológica? Porque sus relatos muchas veces están basados, ya transcurran en la actualidad o transcurran en tiempos pasados, están basados en mitos de otros tiempos. Por ejemplo, tomemos su relato La Torre de Babilonia. Pues la Torre de Babilonia está basada en el mito de la Torre de Babel. Sabéis que es el relato bíblico, muy insulso según el autor, y según yo también, muy insulso, en el que los hombres, temiendo un nuevo diluvio universal, recordemos que Dios castigó a la humanidad por sus pecados con un diluvio universal, según el relato hebreo. Hay otros relatos y otras versiones de este diluvio, que no lo sé. El autor sí, se ve que ha investigado otros relatos, por lo que comenta, y que le han gustado, y por esto se decidió a escribir este relato. Pues Dios castiga a los hombres, y entonces los hombres, para prevenir un nuevo castigo, según las interpretaciones posteriores, soberbios, empiezan a edificar una torre que les libre de un nuevo posible diluvio. Entonces Dios, ante la soberbia de los hombres, hace que la torre no se pueda acabar, confundiéndoles al hacer que cada uno hable una lengua diferente y no se puedan entender.
entre ellos. El autor coge este relato, según un relato más interesante encontrado en otra cultura, también de la zona, y escribe un relato sobre la construcción de una torre que llega hasta el cielo. ¿Es un relato de ciencia ficción? Sí, pero es un relato de ciencia ficción arqueológica. ¿A qué me refiero? A que lo construye según los conocimientos científicos o las creencias científicas que tenían en la época. O sea, no hace un relato antiguo y le aplica los conocimientos científicos que tenemos ahora, sino que va con este relato hacia adelante con los conocimientos científicos de la época. Y entonces resulta un relato interesantísimo y apasionante, porque ellos conciben el cielo como una gran bóveda que, como dice la Biblia, contiene las aguas de arriba. Y entonces es muy interesante ver cómo estos hombres, una vez que llegan al cielo con la torre, en el camino pues encuentran elementos de lo que sería ciencia ficción de la época, elementos que además tienen su tradición mítica y literaria, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Pues cuando llegan allí arriba es muy interesante ver cómo, según el pensamiento de la época, o lo que el autor cree, intuye que es el pensamiento de la época, empiezan a hurgar en la bóveda celestial. Y ya digo, como relato lo consigue y es súper interesante. A mí me encantó, me cautivó y me animó a seguir leyendo estas historias. Comprende otro relato súper interesante. El autor dice en lo que se basó y entonces lo extrapola al sentido contrario, es decir, la comprensión total del mundo. En este aspecto me recordó mucho, no sé si es fuente de inspiración, a una película llamada Lucy, en que los científicos descubren una fórmula que, inyectada al cuerpo humano, hace que se potencie este al máximo. No sé si esta película se basó o no en este relato, pero me lo recuerda mucho, porque es el enfrentamiento entre dos mentes superpoderosas que comprenden el mundo al máximo. En este aspecto, el enfrentamiento de estas dos mentes me recordó mucho a una gran película de artes marciales, Hero, de San Zimu, en donde uno de los protagonistas mantiene un duelo con otro, pero es un duelo mental, es un duelo en el que los dos protagonistas se quedan pensando en cómo será el movimiento del otro protagonista. Y es un momento exquisito de la película, además filmado con una serie de efectos especiales muy buenos y muy bien integrados en la historia y con una estética maravillosa, con un colorido, con una serie de planos evocadores, todo muy bien llevado. Pues el duelo de los protagonistas en el relato me recuerda mucho al de Hero. Otro de los relatos es dividido entre cero, en donde coge un teorema matemático y a partir de él teje una historia que va combinando entre los descubrimientos matemáticos que se van haciendo y las interrogaciones matemáticas, lo va combinando con la historia de una pareja de científicos. En este relato lo que intenta o lo que procura es reproducir este teorema matemático, llevarlo al ámbito de esta relación, haciendo como una especie de metáfora, en la que, aunque el final ya se sabe cuál es, en palabras del autor, no deja de ser sorprendente. Leedlo y ya veréis si lo ha conseguido o no lo ha conseguido. El siguiente relato me lo voy a saltar porque lo dejaré para el final. 72 letras. 72 letras es un relato de ciencia ficción en el que, basándose en la tradición judaica y en el mito del golem y los autómatas y la creación, aquí todo se engloba un poquito, pues los hombres son capaces de construir autómatas que, dotándoles de la palabra adecuada o la combinación de palabras adecuadas, realizan una determinada faena. O sea, son una herramienta para el capitalismo o para la sociedad. Aquí el autor, además de realizar un relato de ciencia ficción que transcurre en base a teorías y teología de siglos pasados. Con lo que tenemos otra vez lo que yo llamo un relato de ciencia ficción arqueológica, en que con mitos y explicaciones teológicas e investigaciones teológicas de siglos pasados, pues te construye un relato totalmente científico en los tiempos actuales, en donde, por ejemplo, sería muy fácil recurrir a la ingeniería robótica para hacer estos trabajadores del hombre, y sin embargo, pues no recurre a esto.
Esto recurre a meter un programa, pero un programa mediante una secuencia de nombres. Y todo muy bien combinado. La verdad es que el relato convence y es maravilloso. Me encanta. Lo bueno es que este relato además tiene una carga social, puesto que nos está hablando del capitalismo y de las condiciones de trabajo de los obreros. Y entonces hay una serie de personas que pretenden que las condiciones de los trabajos de los obreros mejoren. Y hay otro sector que se opone porque ven o creen que las máquinas van a dejar sin trabajo a los obreros o a una clase de obreros. Además de ello, pues tenemos un momento en que el relato se convierte en un relato típico de género negro. Y todo esto, pues, hilvanado con suma maestría. La verdad es que el hombre sabe llevar el relato hasta el final y en ningún momento decae. Es una maravilla que os recomiendo. La evolución de la ciencia humana es maravilloso en muchos aspectos. Yo os voy a hablar, en lo que pueda, porque no soy un entendido, del aspecto literario. Y es que compone un relato a partir de un supuesto artículo científico para una revista de ciencias. Y con este artículo científico construye todo un relato. Un relato en el que tenemos a los humanos y a los metahumanos, que son humanos con una inteligencia muy mejorada. No solamente es un relato de ciencia ficción, como toda la buena ciencia ficción, sino que, y es una reflexión sobre los estadios humanos en que el humano se ha tenido que enfrentar o ha convivido con otro humano o con otra rama de la humanidad. Y entonces, digamos que es una reflexión sobre esta convivencia que en el pasado se ha dado con otras ramas de la humanidad. Una reflexión convertida en eso, en un artículo científico, o en un supuesto artículo científico para una revista de ciencia en la que construye el relato a partir de eso, de un supuesto artículo científico, y describe la convivencia, que no el enfrentamiento, la convivencia en ese momento de los humanos y una nueva especie derivada de los humanos, los metahumanos. El infierno es la ausencia de Dios. La verdad es que este relato es fabuloso. A mí me ha encantado. Me ha recordado a otros relatos, a otras formas de expresión artística, como son el cómic o las series cinematográficas, en donde el hombre, como siempre a lo largo de la historia, se pregunta por Dios y por el papel de Dios en todo este asunto de lo que es la vida cotidiana y lo que es el ser humano. En concreto estoy hablando de The Preacher, en donde pues da la visión de Dios, muy divertida, muy heavy, muy gamberra. Bueno, pues aquí el autor da una visión que no podemos considerar divertida, de lo que vendría a ser Dios y de lo que sería pues la relación del hombre con Dios y lo que sería el intento del hombre de comprender a Dios. La verdad es que el relato se las trae, nos muestra al Dios del Antiguo Testamento, ese Dios vengativo, ese Dios que no tiene en cuenta a la humanidad, que lo único que pretende, o que está muy falto de cariño y que lo único que pretende es que los hombres le amen. Pero no es así. Puede ser que haya una cierta referencia o que se base un poquito en ese modelo de Dios del Antiguo Testamento. Pero no es así, el relato va mucho más allá. Lo que pasa es que el autor demuestra en este relato unos grandes conocimientos de lo que serían las teorías teológicas y el campo teológico. Y la verdad es que construye un relato en el que, en pleno mundo moderno, pues hay apariciones de seres del cielo y del infierno. Y los hombres se ven afectados de una u otra manera por estas apariciones. Y en concreto hay 3 personas que buscan una respuesta a todo ello. Y 3 personas a las que las apariciones les han afectado de una manera u otra. Apariciones que no son ni beneficiosas ni catastróficas. Sencillamente, el autor lo describe, cada vez que hay una aparición hay beneficios y catástrofes y hay muertes. Y a partir de ahí el hombre o los hombres se reúnen y buscan cuál es su relación con Dios. El relato tiene fuerza y un final sorprendente. Y el último relato, antes de hablar del que me he
dejado es: ¿te gusta lo que ves? Que me encanta cómo está construido este relato, porque es un teórico documental en donde, como en la televisión, aparecen los personajes opinando sobre su experiencia, y todo el relato está construido en base a las opiniones que van vertiendo los diferentes personajes y a las noticias que se van recogiendo, publicidad que hacen determinadas asociaciones para la campaña. El relato es una campaña en que la población debe votar si sí o si no. Si sí quiere que le toquen el cerebro para no percibir los rostros de la demás gente, lo que sería la belleza exterior, la belleza aparente, y que todos los rostros les sean igual y vayan más allá del rostro, y los que están en desacuerdo en que les hagan esto. Este es el relato en el que el autor rechazó la nominación al premio por creer que no había conseguido lo que quería. Y por último, vamos a hablar de La historia de tu vida, que es el relato en el que se basa la película Arrival, La llegada. Estos extraterrestres que un buen día llegan a la Tierra, y entonces el ejército invita a una serie de científicos, entre ellos lingüistas, para poder averiguar cuál es el lenguaje, para descifrar el lenguaje de estos visitantes y poder comunicarse con ellos y saber lo que quieren. Evidentemente con todas las normas de prudencia de que queremos saber qué es lo que quieren, pero no queremos que ellos sepan de nosotros demasiado. El relato me gusta, es bastante fiel a la película, es bastante fiel al relato. Iba a decir, el relato es bastante fiel a la película, no, es al revés, la película es bastante fiel al relato. Y sí, hay unas diferencias entre la película y el relato. La principal diferencia es la trama política. Esta trama política no aparece en el relato. Luego hay otras diferencias, pero de menor importancia. ¿Qué consigue la película con meter la trama política y qué consigue con esta diferencia? Bien, en el relato realmente no pasa nada. O sea, llegan los extraterrestres, las personas se comunican con ellos, en este caso los científicos se comunican con ellos, y tras haber conseguido la comunicación, los extraterrestres se van. Fin del relato. Lo importante es cómo se estructura y cómo se explica lo que está pasando, que lo que está pasando se resume en esto. Si la película la construyésemos tal como el relato, la gente estaría en la sala y conforme va transcurriendo la película iría abandonando la sala. Necesitan un puntito para mantener al espectador en la pantalla y para que haya un poco de emoción y que haya un poquito de ligazón en lo que se está contando. Digamos que en la película van un pasito más allá. Ya digo, por temas de que son medios diferentes y se necesita contar de otra manera. La conclusión a la que se llega es la misma. La verdad es que no lo tengo claro. La verdad es que no tengo claro que la conclusión del relato sea la misma que la de la película. Tendréis que ver la película, tendréis que leer el relato y tendréis que ser vosotros los que digáis, y de hecho me lo podéis poner aquí abajo, los que me digáis si creéis que la conclusión de la película y la del relato, la conclusión, la tesis, es la misma. Aquí me lo podéis poner aquí abajo. De hecho, os invito a ello, a que lo pongáis aquí abajo. ¿Qué pensáis de esto, los que hayáis leído el relato? Y si no lo habéis leído, os invito a leerlo, y los que hayáis visto la película, y si no la habéis visto, os invito a verla. Porque veréis dos formas de expresión totalmente diferentes, como es el cine y la narración, y en ambas veréis contar el mismo relato, con sus diferencias para ambos medios, de una manera brillante. Ambos relatos están muy bien construidos, hace una reflexión sobre cómo el lenguaje contribuye a construir nuestro mundo. Aparte de que nosotros construyamos nuestro mundo a través del lenguaje. Pero el lenguaje también hace que la persona, desde que aprende su lenguaje, empiece a ver el mundo y construirlo a través del lenguaje. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado mi disertación literaria, lo que os he podido comentar. Y nada, animaros, de verdad, animaros a leer a este autor, a Ted Chiang, porque merece la pena, y animaros a leer estos relatos publicados por la editorial Álamo. Evidentemente, igual te atrapa más si tienes esos conocimientos culturales que se requieren para disfrutar. Yo siempre digo que contra más conocimientos se tengan, que no son indispensables, pero contra más conocimientos se tengan, más se disfruta un relato, porque más ves las referencias
y conexiones que el autor intenta hacer, como es el caso de Ted Chiang con sus relatos de ciencia ficción arqueológica, como yo la denomino. Venga, un saludo. Y recordad, dad like, suscribiros y dejadme un comentario.